Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de The Last Airbender. Guardaespaldas de Azula. Capítulo 65, Asesinatos y Mía. Hablando. Comillas pensamiento. Comillas Big espíritu hablando. Comillas Big pensamiento espiritual. Ubicación, Konoha. Azula se sentó en el mostrador de la cocina. Aunque no lo intentaba, siguió mirando a Naruto mientras él escribía. Habían pasado 2 días desde que regresaron a Konoha. Desde entonces, no les habían asignado ninguna misión y Naruto se había mantenido reservado, incluso del resto de su equipo. Simplemente se sentó en la casa. Al principio, él cosía su propia ropa, aunque ella no recordaba los cortes que tenía antes de que la rubia llegara a casa. Posteriormente, volvió a su proyecto favorito, que era escribir la novela. En esos 2 días, cada vez que ella intentaba hablar con él, sus respuestas eran breves y cortantes, como si no quisiera hablar con ella. Por un lado, estaba un poco molesta por eso. Pero por otro lado, ella realmente no sabía qué hacer. Desde que lo conoció, Naruto siempre fue optimista y alegre y siempre tuvo un muy buen sentido del humor, tanto sarcástico como inexpresivo. Pero desde que regresaron a los países elementales, parecía que esa persona estaba desapareciendo lentamente y a ella no le gustaba. Decidió tomar medidas, se levantó de su silla en el mostrador y caminó hacia el sofá donde estaba sentado Naruto. Naruto, tenemos que hablar, le dijo, sentándose a su lado. Deja el bolígrafo. No dejó el bolígrafo, solo detuvo sus movimientos. Comillas ¿de qué quieres hablar? Le preguntó a ella. Tú y tu actitud actual, respondió ella. Tiene que parar. Esta vez dejó el bolígrafo. Comillas ¿y qué hay de malo en mi actitud? Su tono era tranquilo y sus ojos estaban enfocados en ella. Para empezar, necesitas salir de esta casa. Has estado aquí desde que regresamos de Kumo, le dijo, su confianza superó su vacilación. Incluso te negaste a jugar un juego de Paiso con Sokka cuando vino ayer. Comillas entonces parecía una pregunta inocente, pero también sabía que era una pregunta tendenciosa. Un paso en falso aquí y ella quedaría excluida. Nunca has rechazado un juego de Paiso. Es una de las formas en que ustedes dos mantienen ese ridículo punto. A pesar de lo que dijo, quería que volviera el punto. Desde que dejaron Kumo, ni una sola vez dijeron la frase ese es un punto para ti sido pronunciado. Él le dio una mirada molesta. No es nada ridículo. Y ahí está, pensó triunfalmente mientras el Naruto que conocía y amaba se mostraba brevemente. Si no es ridículo, ¿por qué rechazaste el juego? La mirada molesta fue reemplazada por una de melancolía. Yo, simplemente no tenía ganas de jugar, eso es todo, le dijo mientras giraba la cabeza y miraba la pared. Ella se acercó y tomó su mano entre las suyas. Sorprendido por el contacto, él la miró. Naruto, sé que piensas que es tu culpa que Bee muriera, al igual que siempre pensaste que cada hombre que murió a tu lado o bajo tu mando fue tu culpa. Pero tienes que dejarlo atrás. Hizo una mueca ante esas palabras. Lo había intentado, Kami sabe que lo ha intentado. Pero nunca pareció funcionar. Siempre estuvieron ahí, Gao, Jin, Oungle e incluso Killer Bee ahora. No creo que pueda, especialmente después de lo de anoche, le dijo a Azula. Comillas ¿qué pasó? Preguntó ella, preocupada. Comillas fue una pesadilla. Soltó una risita seca. ¿Sabes? Casi desearía que así fuera. No, Shifu me hizo una visita. Me dijo que Akatsuki estaba sellando a la chibi. Y como él ya sabía cómo me estoy castigando por eso, decidió ser amable y no mostrarme el proceso en un sueño, su mano se había cerrado inconscientemente en un puño. Hay días en los que realmente quiero darle un puñetazo. Azula no dijo nada en respuesta. Ella simplemente lo abrazó. Le sorprendió la medida pero no se quejó. De hecho, él se lo devolvió, disfrutando del consuelo y la calidez de su abrazo. Se alegró por ello. Comillas sentirse mejor Azula le preguntó después de liberarlo de su abrazo. Un poquito, sí, respondió. Gracias, Azula, él le sonrió mientras ella se retiraba del abrazo. Se alegró de ver esa sonrisa, porque siempre lograba hacer que su corazón diera un vuelco. Aunque todavía quiero golpear a Shifu. Ella no pudo evitar reírse de eso. Vamos. Vamos a dar un paseo afuera. ¿Necesitas aire fresco después de estar aquí durante 2 días? Le dijo. Él asintió con la cabeza. Ambos se levantaron del sofá y salieron por la puerta, cerrándola detrás de ellos. Bajaron las escaleras y salieron a la calle. La tormenta que había azotado el pueblo había desaparecido. En su lugar había un cielo azul soleado con grandes nubes esponjosas. La gente se ocupaba de sus asuntos en las calles. Los adultos pasaban por sus propios asuntos. Los niños corrían por las calles,
decididos a divertirse de alguna manera. Y las familias se dirigieron a lugares para hacer picnics. Nadie realmente prestó atención al Paragon y su novia. Si lo hicieron, los ignoraron o les dieron un breve gesto de reconocimiento. Naruto lo prefería así. Más que eso, probablemente comenzaría a discutir con esa voz nuevamente. No te concentres en eso, se dijo a sí mismo. Disfrutar del día, y también fue un día tan agradable. Demonios, estuvo tentado de hacer un shikamaru y simplemente mirar las nubes. Probablemente sería muy relajante. La pregunta era ¿cuál era un buen lugar para mirar cómodamente hacia arriba? Comillas, ¿en qué piensas?, preguntó Azula, mirándolo. Me preguntaba cuál sería un buen lugar para descansar y relajarme, le dijo, decidiendo omitir la parte sobre la observación de las nubes, sin saber si ella se reiría ante la mera perspectiva de ello. Cuando escuchó esto, no pudo evitar mirarlo. Has vivido en este pueblo más tiempo que yo. Seguramente sabrías dónde estaría un buen lugar. Oye, esta no es la Nación del Fuego. Las cosas no permanecen igual todos los años, replicó, sintiéndose un poco a la defensiva. Incluso cuando vivía aquí, siempre había varios lugares que los aldeanos me prohibían visitar. Echó un vistazo rápido a los edificios circundantes. Bueno, eso ciertamente explica el aspecto de mosaico que tiene. Cuando escuchó eso, sonrió. No vayas a tocar el mosaico, Azula. Tú y yo sabemos que es parte del encanto que tiene el pueblo. Buen punto, no se equivocó. Todo ese mosaico le dio al pueblo una especie de encanto improvisado. Al igual que cuando lo vio por primera vez, parecía como si el lugar estuviera siendo ampliado y mejorado. A diferencia de la capital de la Nación del Fuego o Ba Sing Se, esos lugares parecían no haber cambiado en la última década, y mucho menos en el siglo pasado. Aún así, deberías tener al menos algunas ideas de a dónde ir, dijo, volviendo a enfatizar su punto. Bien, creo que conozco un lugar. Entonces, por supuesto, vayamos allí. Ella se hizo a un lado, aparentemente para dejarle tomar la iniciativa. Gracias, lo haré, pasó junto a ella y calle abajo. Y no me mires el trasero. Demasiado tarde, respondió ella con una sonrisa, sus ojos inmediatamente mirando hacia dicho trasero. Cuando terminó de admirarlo, lo alcanzó. Juntos recorrieron las calles y la gente. Finalmente, pasaron de las calles y la gente que caminaba a su lado a caminar en silencio hacia la suave pendiente verde de una colina. Aquí estamos, anunció Naruto mientras se detenía y se recostaba en la colina. Azula se acostó a su lado. Era a la vez tranquilo y cómodo. Mientras yacía en el suelo, no pudo evitar mirar las nubes. ¿Es algo digno de ver?, le preguntó la rubia, notando hacia dónde estaba su mirada. Ella asintió con la cabeza. No puedo creer que nunca antes los haya mirado. Teniendo en cuenta quién fue tu padre y cómo te criaron, no te culpo, dijo encogiéndose de hombros. Probablemente pensaste que estaban allí para avisarte que podría llover. Ella asintió de acuerdo con lo que dijo. Tienes razón, se centró en una nube en particular. ¿Sabes? Esa nube casi parece un barco de la Nación del Fuego. Comillas, en realidad, preguntó Naruto. Comillas, ¿ves esa parte que parece la popa con las chimeneas justo enfrente? Señaló las partes de las que estaba hablando. Oh, sí, tienes razón. Ahora lo veo, miró a otro. Ja, eso se parece a Appa en vuelo. Podía ver por qué dijo eso. De hecho, la nube se parecía al bisonte del cielo en pleno vuelo, con la cola a punto de aletear hacia abajo. Ese se parece a FN Ying. Señaló otra nube. Lo miró y no pudo verlo exactamente. Comillas, ¿estás seguro?, preguntó mientras sacaba un cigarrillo y un encendedor. Por supuesto, estoy seguro. ¿No ves cómo está enroscado?, se preguntó cómo estaría el dragón de su hermano. Pensando que había estado celosa, Zuko se había ofrecido a ayudarla a buscar su propio dragón. Ella le dijo que no necesitaba un dragón, tenía a Naruto. Él se rió entre dientes y dijo que entendía. En realidad no, admitió, encendiendo el cigarrillo y dando una calada. Simplemente me parece una nube. Bueno, ¿qué pasa con ese?, preguntó, señalando una nube diferente. Comillas, ¿puedes ver algo en esa nube? Comillas, ¿estás bromeando? Eso es fácil, dijo con una sonrisa. Es Aang cuando está a punto de hacer algo estúpido. Ambos se rieron de eso. De hecho, la nube se parecía al avatar cuando estaba a punto de hacer algo tonto y no había nadie cerca para detenerlo. ¿Sabes? Tengo que agradecerle a Shikamaru por esto, comentó después de que la risa cesó. Ella lo miró. Comillas, ¿por qué es eso? Él es el que siempre quiere mirar las nubes. Ahora puedo ver por qué lo hace. Es pacífico. Dio una lenta calada al cigarrillo.
Entonces uno de los 11 de Konoha, gente con la que no quieres tener nada que ver, te dio algo que te gusta tanto que estás dispuesto a agradecerle, dijo con una pequeña sonrisa de triunfo. Parecía que todas sus molestias estaban dando sus frutos. Frunció ligeramente el ceño, como si estuviera comprobando lo que había dicho. Algo así, dijo, aunque en silencio se alegró de que ella no se riera. No vayamos allí ahora. Disfrutemos de la paz. Él la rodeó con su brazo y la acercó un poco más a su costado. Ella no se quejó ni se resistió. De hecho, ella lo agradeció. Realmente deberíamos tener más momentos como este, comentó mientras se inclinaba hacia su costado. Estuvo medio tentada de simplemente cerrar los ojos y quedarse dormida. Sí, deberíamos, asintió la rubia, también luchando contra la necesidad de quedarse dormida. Sus ojos estaban empezando a cerrarse cuando un ruido los volvió a abrir. Comillas, ¿escuchas eso, Azula? Sí, lo hago, respondió ella, habiendo también mantenido los ojos abiertos. Suena como, alguien gritando, notó que el ruido se hacía más cercano y más fuerte. No cualquiera. Se sentó y miró de dónde venía el ruido. Eso suena como si Sokka estuviera gritando, y como si las palabras del rubio convocaran al hombre mismo. Sokka salió de un arbusto al pie de la colina, corriendo como si su vida dependiera de ello. Y considerando que después de un momento, Nila atravesó el mismo arbusto y lo siguió, probablemente así fue. Comillas, ayuda, gritó el miembro de la tribu mientras corría para alejarse del Shirsu. Comillas, oye, Sokka, gritó Azula mientras se sentaba y lo veía correr. Comillas, ¿pasando un buen rato? Comillas, parece que la estoy pasando bien, le gritó antes de gritar y agacharse para evitar la lengua de Nila. Comillas, intenta girar bruscamente, Naruto le gritó, sonando como si estuviera tratando de ser útil. Comillas, quizás ayude un poco. No hace bien sus operaciones bancarias. Comillas, bueno, giró bruscamente cuesta abajo. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba a salvo corriendo a través de otro arbusto, de repente tropezó. Todos los demás escucharon un grito de sorpresa y el sonido de Sokka cayendo al agua. Probablemente debería haber mencionado el hecho de que había un arroyo allí, reflexionó el rubio mientras daba otra calada a su cigarrillo mientras Azula intentaba no reír pero fracasaba estrepitosamente. Comillas, no creo que necesites perseguirlo más, excusa sarnosa de piel, le gritó a Nila. El Shirsu giró la cabeza hacia donde había venido la voz de Naruto y gruñó. No, Nila, no puedes perseguirlo, le dijo June a su Shirsu mientras salía del primer arbusto, aquel Aizuki justo detrás de ella. El Shirsu aparentemente gruñó de frustración porque se le negó la posibilidad de atacar a su objetivo favorito. Oh, silencio, te traeré un buen trozo de carne más tarde, dijo el cazarrecompensas, haciendo que Nila se animara de emoción. Aquela se limitó a bostezar antes de tumbarse en el suelo. Al escuchar un movimiento proveniente de más allá del arbusto por donde desapareció Sokka, todos vieron al miembro de la tribu en cuestión, completamente empapado, caminando de regreso a través de él. Eres un imbécil condenado por los espíritus, Naruto, le dijo al rubio, señalando con un dedo acusador. ¿Sabías que había un arroyo allí? No. Por supuesto que sí, pero no veo por qué estás enojado, respondió Naruto con una mirada falsa de confusión. ¿Eso te alejó de él? No. No te veo huyendo de él para salvar tu vida. Eso es porque cumplí mi cuota de ser perseguido por un Shirsu enojado durante el mes, dijo con una sonrisa. Ese es un punto para usted, comentó June. Entró directamente en ese, se dijo Azula. Todavía hablaba lo suficientemente alto como para que su novio la escuchara, lo que le hizo sonreírle rápidamente. Comillas, ¿y dónde estabas cuando necesité ayuda? Sokka le dijo a Aquela. El lobo simplemente bostezó de nuevo y apoyó la cabeza sobre sus patas delanteras, cerrando los ojos. Traidor, murmuró el miembro de la tribu mientras el agua goteaba. Si no recuerdo mal, Sokka, tú fuiste quien dijo que quería entrenar contra mí solo, comentó June desde donde estaba al lado de Nila. Sí, tú y solo tú, replicó. Eso significa no tener que lanzarme tu Shirsu cuando estaba a punto de ganar. En su opinión, fue muy innecesario. Oye, tenemos que usar todas y cada una de las herramientas a nuestra disposición cuando estamos en una pelea, ¿verdad? Dijo el cazarrecompensas con una sonrisa victoriosa. No me cites a FS Sensei, June. Sufrí bajo sus enseñanzas antes que tú, respondió. Aunque estaba agradecido por el entrenamiento que Jiraiya le había dado, el entrenamiento infernal aún lo hacía estremecerse. No te preocupes por eso, Sokka, dijo Naruto, llamando la atención de ambos. Ella es la que tiene que luchar contra él más tarde. Puedes divertirte viéndolo derribarla al suelo.
Los dos hombres compartieron sonrisas salvajes mientras June tuvo que reprimir una mirada de horror. Entrenar con Jiraiya nunca fue divertido para la persona que estaba entrenando, pero fue inmensamente entretenido para la audiencia. Pero antes de que pudieran continuar, el hombre mismo apareció ante ellos. Ahí están todos, dijo el sapo sabio cuando apareció en la cima de la colina. Estaba a punto de ir a cazarlos a todos. Miró a Sokka. ¿Qué pasó? Entrenamiento, respondió el miembro de la tribu, sin dar más detalles. Bueno, sécate rápido. Tsunade nos necesita. ¿Tenemos una misión?, le preguntó Suki. No. Necesitamos verificar el hecho de que no somos asesinos. Anoche, 3 personas fueron asesinadas, les dijo Tsunade mientras estaban frente a su escritorio. Fueron encontrados muertos en su lugar de residencia. La policía todavía está investigando el lugar, pero me han dicho que sus muertes se produjeron alrededor de la medianoche. ¿Y que nos importan sus muertes?, le preguntó June. Ella no miró al cazarrecompensas. En cambio, volvió su mirada hacia Naruto. Las personas que están muertas son Koharu Utatane, Omura Mitokado y Danzo Shimura. El aire en la habitación quedó en silencio cuando todos los ojos se volvieron hacia la rubia. Yo no los maté, dijo. Quería decir algo un poco ácido, pero esa pequeña parte de su cerebro le dijo que no lo hiciera y él accedió sabiamente. ¿Dónde estabas alrededor de la medianoche?, ella le preguntó, siendo el Hokage en lugar de Tsunade. En mi casa, con Azula. Es verdad, estuvo de acuerdo Azula. Estuvieron dormidos uno en brazos del otro durante toda la noche. Podrías haber hecho que alguien más lo hiciera por ti, señaló el Hokage, mirando al resto de sus compañeros de equipo. June se burló cuando escuchó eso. Estuve bebiendo con los guardias de la puerta principal en un bar hasta la madrugada, dijo. Eran un grupo de pesos ligeros. ¿Qué hay de ustedes dos?, preguntó el líder de la aldea, mirando a Sokka y Suki. Cuando se les preguntó, les salieron rubores casi idénticos. Bueno, estábamos despiertos a esa hora, dijo Sokka. ¿Haciendo qué? Si era posible, sus sonrojos se volvieron más rojos. Jiraiya se rió de eso. ¿No te das cuenta por el sonrojo en sus caras? Tsunade le preguntó a su compañero de equipo con una sonrisa en su rostro. Estaban haciendo el tango de dormitorio. Si las caras de Sokka y Suki habían estado rojas antes, ahora se iluminaban como faros. Es justo, admitió después de mirarlos a la cara. ¿Somos los únicos a los que estamos interrogando?, le preguntó Azula. No, su grupo es solo uno de los pocos con los que he hablado personalmente. Está despedido. Su atención volvió a los papeles en su escritorio. El equipo captó la indirecta y salió de la oficina y del edificio. Bueno, eso fue aleatorio, comentó Sokka, tratando de superar la vergüenza de que él y Suki fueran descubiertos, aunque el resto del equipo ya lo sabía. June negó con la cabeza. El asesinato casi nunca es aleatorio, respondió ella. De ahí provienen la mayoría de sus altas recompensas. Es problemático, pero tienes razón, coincidió con ella la voz de Shikamaru. Él y su equipo caminaban por la calle hacia ellos. ¿Ella también los entrevistó a ustedes?, les preguntó Suki. Ellos asintieron. Fuimos uno de los primeros, respondió Chiji. Pero desde que habló con nosotros, hemos sentido curiosidad por todo esto. Shikamaru puso los ojos en blanco ante eso. ¿Quieres decir que no tiene curiosidad y simplemente nos está arrastrando?, le dijo a su amigo. Mientras Chiji sonrió ante eso, y no frunció el ceño. Seguro que es mejor que holgazanear en casa todo el día, jugar al shogi o mirar las nubes, le dijo a Shikamaru. Cuando escucharon esa última parte, tanto Naruto como Azula compartieron una mirada y una rápida sonrisa. ¿Por qué se ríen ustedes dos?, exigió Ino, notando la sonrisa. Nada, dijeron al unísono. Eso, por supuesto, lo hizo aún más sospechoso. Dijo, sin creerlo. De todos modos, ¿qué vamos a hacer al respecto?, preguntó al resto de la gente allí, decidiendo volver al tema principal. ¿De qué estás hablando?, June preguntó de nuevo. No hay nada que hacer al respecto. Simplemente seguimos con nuestro día. Oh, vamos, June. ¿No estás interesada en lo más mínimo en lo que está pasando ahora? ¿Habrá dinero para mí al final? ¿Por qué habría de ser así? Es una investigación de asesinato, dijo Shikamaru, uniéndose nuevamente a la conversación. Ese es exactamente mi punto, le dijo June a Eli, por extensión, a sus compañeros de equipo. Si no hay dinero para mí, no es asunto mío. ¿Quién diablos te enseñó esa actitud?, y no le demandó. Sonaba como si no pudiera creerlo, a pesar de que se lo dijo prácticamente directamente a la cara.
Mi papá mientras viajábamos por los países, respondió simplemente y, si alguien realmente escuchaba, podía escuchar algo de orgullo en su voz. Me enseñó muchas cosas. Estoy segura de que sí, dijo la mujer Yamanaka, casi para sí misma. Comillas, él también te enseñó cómo ser una perra completamente egoísta. Debe haber sido un completo y absoluto bastardo para enseñarte algo así. Oh, Kami, ayúdanos, gimió Naruto cuando las palabras resonaron a su alrededor. Comillas, porque no tuvo que decir eso, inmediatamente se interpuso entre ella y el ahora furioso cazarrecompensas. June, sabes que no lo dice en serio. No tiene idea de cómo era tu papá, le dijo, tratando de asegurarse de que las cosas no empeoraran. June tenía una expresión de furia en su rostro cuando escuchó esas palabras que no había dicho. Ella también tenía su látigo listo para usar. Entonces tal vez debería aprender a cuidar su boca. No habló mal de su padre, ¿verdad Mila? Que empezó a gruñir cuando de alguna manera sintió, olió, la furia de su amante, pareció sisear de acuerdo. ¿No conoces a mi papá? Le dijo Ino. Comillas, y tú nunca has conocido el mío, le espetó la cazarrecompensas a la mujer rubia, levantando su látigo como si estuviera a punto de usarlo. Él me enseñó cómo sobrevivir en este mundo. Me enseñó cómo nunca mostrar debilidad ante nadie, cuándo ser despiadado, cuándo tener la cabeza fría y mucho más. Ino, discúlpate, ordenó Shikamaru a su compañero de equipo, su mirada perdió la expresión perezosa que tenía. Comillas, ¿qué? ¿Por qué tengo que disculparme?, preguntó, realmente sorprendida por lo que dijo su compañero de equipo. Ella pensó que él se habría puesto de su lado en esto. Tú fuiste quien insultó a su padre. Ahora discúlpate con ella, le dijo, con rostro severo e inflexible. Chiji decidió mantenerse al margen ocupándose de otra bolsa de bocadillos. Antes de que ella te lance su exótica mascota. Parecía como si quisiera protestar por lo que el heredero del clan Nara le había dicho que hiciera, pero no podía sostener su mirada. Está bien, está bien. Se volvió para mirar a June. Lamento haber insultado a tu papá. Nadie estaba seguro de si lo decía en serio o no, pero simplemente se alegraban de que no se produjera una posible pelea. Bien, June bajó el látigo y empezó a enrollarlo de nuevo. Procura no volver a insultarlo. De lo contrario, no dejaré que Naruto me detenga a mí o a Nila. El rubio en cuestión soltó un profundo suspiro que inconscientemente había estado conteniendo. Mirando a Shikamaru, le dio al shinobi de Konoha un breve gesto de agradecimiento. ¿Saben? También podríamos ayudar a la policía en todo lo que podamos, dijo Sokka en voz alta, llamando la atención del grupo. Estoy un poco interesado en cómo harían las cosas en una investigación. Sin mencionar el hecho de que quieres echar un vistazo a las cosas que tienen y ver si puedes reinventarlas en tu tiempo libre, comentó Azula. Todo el equipo Paragon sabía que Sokka era el creador de ideas e inventor tanto de su equipo como del equipo Avatar. Si hubiera algo que le interesara, haría todo lo posible para intentar descubrir cómo funciona. ¿Existe eso?, admitió, luciendo descaradamente sin disculparse. Tanto Suki como Akela pusieron los ojos en blanco cuando escucharon eso. Sin embargo, la guerrera Yoshi no pudo evitar sonreír también. «Qué problemático», murmuró Shikamaru para sí mismo. «Vamos, entonces, es mejor que vayamos allí. La policía acepta con gusto cualquier ayuda, siempre y cuando los ayudantes hagan lo que se les dice». Comillas, ¿cómo sabes eso?, preguntó Naruto. Habría pensado que la perezosa Nara haría cualquier cosa para evitar algo así, alegando que sería a la vez un fastidio y un dolor. Se encogió de hombros y dijo, pasé un turno allí con Sasuke después de que escapaste. ¿Pensaste que se unió porque sí? Al no obtener respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Vamos, es mejor que nos pongamos manos a la obra. Al final resultó que, ellos no fueron los únicos que decidieron ayudar. Tanto el equipo Kurenai como el equipo Wii, menos sus respectivos sensei, decidieron ayudar también. Agradecido por la ayuda, ya que el cuerpo de policía aún intentaba recuperarse de la pérdida de la mayoría de sus miembros, el jefe del cuerpo los separó y envió un equipo para ayudar con las investigaciones. El equipo Wii fue enviado para ayudar en la escena del asesinato de Koharu, el equipo Kurenai fue enviado al asesinato de Omura y el equipo Asuma fue enviado al asesinato de Danzo. Pensé que habría más sangre, comentó Ino mientras miraba la escena del crimen. Hace 3 años, podría haber vomitado ante cualquier cantidad de sangre proveniente de una persona muerta. Ahora, estaba orgullosa de estar insensible al respecto, pero todavía se sentía un poco mareada si era una cantidad grande. Debe haber sido asesinado por sorpresa, sugirió Chiji mientras miraba también. Danza había sido asesinado en lo que parecía ser un pequeño estudio en su casa.
Como la policía ya había documentado cómo fue encontrado y retirado el cuerpo, los tres estaban ayudando con el embolsado y el etiquetado. Chicos, estamos aquí para ayudar a empaquetar artículos de interés, no para mirar dónde estaba el cuerpo, les dijo Shikamaru mientras examinaba una estantería cercana, ignorando el chorro de sangre en el escritorio detrás de él. Volver al trabajo. Nos vamos, le dijo Ino, desviando su atención de la sangre y hacia un gabinete que estaba cerca de la puerta. Tsuji se agachó y examinó el escritorio, ignorando la sangre en su superficie. Como la habitación ya había sido examinada por la policía, debían ver si se habían perdido algo, después de repasar las advertencias y recordatorios obligatorios que la policía les dio a los shinobi voluntarios. Entonces, Naruto parece estar bien, señaló la mujer Yamanaka mientras abría el gabinete con las manos enguantadas. Comillas, ¿realmente vamos a hablar de eso aquí?, le preguntó Chiji, mirándola. Realmente no parecía el lugar para hablar de ese tema. Comillas, ¿dónde más hablaríamos de ello sin que los su equipo se enteraran? En ninguna parte, dijo Shikamaru mientras trazaba ligeramente los libros en el estante con su dedo. Nunca volveremos a tocar ese tema. No nos ha traído más que dolores de cabeza y problemas. Oh, vamos, dijo con un poco de gemido. Déjalo, Ino. Ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con nosotros. Pero parece que últimamente se está acercando a nosotros, protestó. Comillas, ¿no lo has visto cuando está cerca de Lord Jiraiya cuando trajeron al rubio por primera vez? Trató al Toatsei como al resto de ellos, como si ni siquiera quisiera estar cerca de él. Hoy en día, los dos intercambiaron púas e insultos. Pero las dijeron con una sonrisa, una mueca de satisfacción o una mueca. Bueno, Lord Jiraiya fue con ellos cuando se fueron la primera vez, señaló Cheji. Tal vez simplemente se acostumbraron el uno al otro mientras él estaba en los países Vending. ¿Y si ahora pueden llevarse bien, por qué él no puede intentar hacer lo mismo por nosotros? Porque la diferencia es que Lord Jiraiya parece aceptar el hecho de que Naruto no se quedará mientras que algunos de nosotros no, respondió Shikamaru a su pregunta, girando la cabeza para mirar a su compañero de equipo. Comillas, ¿qué quieres decir con algunos de nosotros?, exigió Ino, mirándolo directamente y sosteniendo su mirada, su tono era a la vez indignado y sorprendido. Comillas, ¿has renunciado a traer de vuelta a Naruto? Mujer problemática, murmuró, rompiendo el contacto visual con ella y volviéndose hacia la estantería. Pero todavía podía sentir su mirada tratando de perforar la parte posterior de su cráneo. Sí, he dejado de intentar traerlo de vuelta. Esta es su casa, Shikamaru. Él nos pertenece, dijo, elevando la voz una octava. Y mira a dónde nos ha llevado esa actitud. Ser guiados por la nariz en Basingse y luego ser capturados como un par de aficionados, fallando en una misión muy importante en el proceso, respondió Shikamaru con severidad. Y no es que fuéramos amigables con él cuando éramos más jóvenes. Técnicamente, eso no es cierto, señaló Chiji, levantándose para mirar a sus dos compañeros de equipo. Aang derrotó al Señor del Fuego y puso fin a la guerra, con la ayuda de Naruto, debo agregar. ¿Sabes lo que quiero decir, Chiji? No estábamos allí para ayudar a Aang a terminar la guerra. Por lo tanto, fallamos en nuestra misión. Y luego nos hizo elegir irnos. Si eso no es una pista para dejarlo en paz, sería demasiado problemático para imaginar lo que sería. Volvió a centrar su atención en los libros. No quería continuar más con esta conversación. Pero sabía que Ino no lo dejaría pasar. Pero aún así regresó, dijo la mujer Yamanaka en protesta. Si quisiera que lo dejáramos en paz, ¿por qué volvería? Y no, Lord Jiraiya lo trajo de regreso la primera vez por la fuerza. Ahora ha regresado para ayudar a cuidar de Akatsuki, le dijo Cheji. Una vez que eso se solucione, él y su equipo probablemente se irán más rápido de lo que podemos parpadear. No me digas que tú también te has rendido, Cheji, le dijo con una mirada acusatoria. Ayudar con la investigación parecía ser lo último que tenía en mente, a pesar de que, en primer lugar, fue idea suya. A estas alturas, es bastante desesperado pensar que se quedará. Tal vez intente mantener una actitud amigable después de irse, pero es una pequeña esperanza. Miró a su compañero de equipo directamente a los ojos. Pero la pregunta que tengo es ¿por qué te importa tanto tenerlo de vuelta, Ino? Ella guardó silencio por un momento antes de volver a hablar. Es para Sakura, confesó. Quería ser una buena amiga y ayudar a recuperar a su antiguo compañero de equipo. Comillas, pero ¿qué pasa si Sakura también se ha rendido?, le preguntó el heredero del clan Akimichi. Le costaba creer que su amiga se rendiría tan fácilmente. Ella no lo haría. Tanto ella como Sasuke querían que Naruto volviera más. No se rendirían tan fácilmente. Dijo Shikamaru, principalmente para sí mismo.
Fue suficiente para llamar la atención de sus compañeros. Comillas, ¿qué pasa, Chji?, le preguntó a su compañero de equipo, mirándolo. Ino también dirigió su mirada hacia él. Puede que no sea nada, pero hay un libro en el estante que es un poco extraño. Es un libro de texto de la academia. ¿Por qué un shinobi experimentado como Danz tendría algo como esto en su estante?, preguntó en voz alta. Extendiendo la mano, agarró el libro y lo sacó de su lugar en el estante. Tan pronto como el papel dejó la madera, una sección de la pared detrás del escritorio desapareció. «Qué problemático, un genjutsu pasivo y sensible al peso», dijo el perezoso shinobi en voz alta mientras miraban el ahora obvio pasillo. Por eso tenía el libro. Chji no dijo nada a cambio. En cambio, se acercó a la puerta del estudio y asomó la cabeza. Comillas, encontramos algo, anunció a los miembros cercanos de la policía. Mientras los 3 equipos de Konoha habían sido enviados a las escenas del crimen, el equipo Paragon se había quedado en la sede de la policía. Azula y Sokka estaban pasando el mejor momento de sus vidas al recibir un seminario informal sobre cómo funcionaba todo por parte de un veterano de la fuerza, al que se unió una curiosa Suki. Naruto y June ayudaron en todo lo que pudieron, que consistía principalmente en conseguirle algo a alguien. Mientras ayudaban a colocar la información de los 3 asesinatos en un tablero, 2 miembros de la fuerza que estaban en el caso lo miraron. Entonces, fueron asesinados uno tras otro, siendo Lord Omura el primero y Lord Danz el último, dijo el hombre de los 2, mirando los momentos de la muerte. Lo que significa que el asesino tenía un compañero o era muy rápido, ¿verdad? Eiko le preguntó a su compañera de equipo, una Iga. ¿Olvidaste que podría haber usado clones, Genji?, le dijo. Si el asesino hubiera podido, podría haber usado clones para matarlos. Miró la espalda de Naruto mientras decía esas palabras. Comillas, pero no habrían ocurrido las muertes simultáneamente si eso fuera cierto, respondió Genji, ignorando hacia dónde miraban sus ojos. Eso dependería de si la primera muerte fue causada por un clon o no, intervino Naruto mientras clavaba una imagen en el tablero. Si el clon hubiera comenzado la matanza, podría haberse disipado y hacérselo saber a los demás. Si hubiera sido el original, habría tenido que haber hecho un clon y luego disiparlo para que los otros clones lo supieran. Pareces saber mucho sobre cómo usar clones, señaló Eiko, todavía tratando de fijarlo en el tablero con los ojos. Dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia ella. Si crees que yo los maté, estás equivocada, le dijo con sencilla facilidad. Habiendo dicho hasta saciarse, se volvió hacia el tablero. Incluso si tuviera el motivo, no duraría mucho en una batalla contra Danzo, y mucho menos contra los otros 2 ancianos. Es cierto. Tenías un motivo y guardabas rencor. Es básicamente venganza, ¿verdad?, dijo con tono acusatorio. Y hasta donde yo sé, es solo el primer día de la investigación, respondió él, sin molestarse en darse la vuelta y mirarla. Trata de no adelantarte. Le habría gruñido a la rubia si su compañero la hubiera interrumpido. Tiene razón, Eiko. Todavía no tenemos todos los datos. Así que esperemos hasta que los tengamos antes de empezar a lanzar acusaciones por aquí. Se levantó de donde estaba apoyada contra el escritorio. Voy a tomar una copa. Ella lanzó una mirada furiosa a la espalda de Naruto antes de alejarse. Si el lugar no hubiera estado lleno, lo más probable es que sus pasos hubieran llenado la habitación. Entonces, ¿cuál es su problema?, le preguntó June a Genji. Ella no estaba ciega. Había visto las miradas de Eiko y las de algunos de los demás que habían estado lanzando a la espalda de Naruto. Pero por ahora, solo quería saber sobre Eiko. Ella está un poco enamorada de Sasuke, respondió encogiéndose de hombros. Cuando escuchó eso, Naruto tuvo que reprimir el escalofrío que sintió. Pero no pudo reprimir el estremecimiento. Ella es al menos 10 años mayor que él, comentó sin darse la vuelta. Señor Pot, realmente no debería llamar negro al señor Quetzalcoatl, le dijo el zorro con un sarcasmo muy seco. La ironía en lo que dijo el rubio era demasiada como para ignorarla incluso si lo hubiera intentado. Comillas, ¿estaba hablando contigo?, preguntó con un poco de irritación. Ahora lo estás. Francamente, me estaba preocupando. Desde lo que pasó hace 2 días, su Jinchuriki no le había dicho una palabra. Pero ahora lo era, por lo que el Big se alegraba. Eso no la detiene, le dijo Genji. Diablos, la mitad de las mujeres aquí siguen desvistiéndolo con la mirada cada vez que él está aquí. A veces es un poco divertido. Esta vez, la rubia no pudo contenerse y se estremeció para que todos lo vieran. Comillas, ¿cómo terminó aquí de todos modos?, preguntó June, mientras ella y el policía ignoraban el escalofrío que salía de la rubia. Pensé que los shinobi siempre estaban fuera de la aldea haciendo misiones y esas cosas.
Él sonrió ante eso. Bueno, algunos de nosotros preferimos un ritmo más lento. Pero en cuanto a Sasuke, esa ya es una vieja historia. No lo he oído, a decir verdad, a ella le encantaba una buena historia. Esa era la mitad de la razón por la que iba a tabernas y posadas, la otra mitad era obvia. Es una cazarrecompensas, ¿a dónde más iría para obtener información sobre los objetivos? El río. Buen punto. De todos modos, fue hace 3 años. Sasuke se había ausentado de las filas Shinobi para recibir terapia. Pero aparte de eso, realmente no tenía nada que hacer. Entonces, estar aburrido un día, decidió venir aquí. Pero mientras caminaba por la puerta principal, se encontró con 3 tipos de trabajo desagradables, 3 Chunin de la unidad de homicidios. Nunca estuvimos seguros de si sabían quién era o no, pero cuando nos dijo cuando estaba allí para ver si podía ayudar en algo, le dijeron que tenían el trabajo perfecto para él. Comillas que era June lo presionó. Lo llevaron a la sala de almacenamiento de archivos y le dijeron que ordenara toda la habitación. Lo último que le dijeron fue que no podía salir hasta que terminara. Cuando se molestaron en contarle a alguien sobre él, ya habían sido 3 días después. Cuando el capitán y muchos otros corrieron para liberarlo, esperaban encontrar a un Uchiha hambriento, sediento y enojado. Lo que encontraron en cambio fue que Sasuke, sin darse cuenta de que habían pasado 3 días porque pensó que estaba tomando siestas cortas, no solo había ordenado la sala de archivos, también había rediseñado completamente el sistema de archivos, haciéndolo mejor organizado. También había descubierto, al revisar algunos de los archivos de casos sin resolver, que los 3 Chunin que habían enviado a él lo habían sobornado para alterar las pruebas. Comillas, ¿cómo resultó eso? Nadie lloró cuando el capitán los despidió a los 3 y recomendó al Hokage que los despojaran de su estatus de shinobi. Después de eso, el capitán permitió que Sasuke fuera voluntario de la fuerza policial durante su permiso. Algunos de sus amigos incluso se ofreció como voluntario, pero fue el único que se mantuvo firme. Cuando regresó a las filas y fue ascendido a Chunin, le preguntó al capitán si podía unirse a la fuerza policial. El capitán estuvo de acuerdo y lo contrató tiempo parcial. Comillas, ¿qué significa eso?, preguntó Naruto, uniéndose a la conversación. Le había sorprendido el hecho de que Sasuke, de entre todas las personas, se hubiera ausentado. Si Uchiha hubiera salido de la cama del hospital tan pronto como hubiera podido y hubiera regresado al campo. Ahora no entendía lo que significaba tiempo parcial cuando se trataba de Sasuke y la policía. El capitán sabía que Sasuke aún querría salir de la aldea en misiones para el Hokage y probablemente también buscarte a ti, dijo, mirando al rubio a los ojos. Entonces, permitió que Sasuke se uniera de tal manera que aún pudiera ser parte de la fuerza policial y también ir a misiones, por lo tanto, lo contrató a tiempo parcial. Antes de que alguien pudiera decir algo más, Eiko regresó apresuradamente, sin bebida en mano. Comillas, Genji, vamos, le gritó al pasar. Comillas, tenemos algo nuevo. Comillas, ¿qué está sucediendo?, preguntó mientras corría para atraparla. June y Naruto, al no haber encontrado nada que hacer, fueron tras ellos. El equipo de la casa del Ordanzo descubrió un pasadizo que conducía a las profundidades del subsuelo. No conozco todos los detalles, pero es posible que hayamos descubierto quién fue nuestro asesino. Eso le hizo darse prisa, lo que a su vez hizo que Naruto y June se dieran prisa. Llegaron a una habitación que tenía una mampara colgando de la pared opuesta a la puerta. Para sorpresa de la rubia y del cazarrecompensas, sus compañeros de equipo también estaban allí. Comillas, ¿qué está sucediendo?, preguntó Sokka mientras entraban. Alguien en la casa del Ordanzo descubrió imágenes de video, les dijo Eiko. Aparentemente, estaba paranoico y había instalado lo último en cámaras de seguridad alrededor de su casa y del pueblo. Recibimos las últimas filmaciones y también encontramos la del lugar donde fue asesinado. ¿Cómo te va, Hayao? Comillas, le preguntó al hombre que estaba jugueteando con una cámara cercana. Entendido, declaró, presionando un botón de la cámara. Que alguien cierre la puerta y las persianas. El equipo Paragon lo hizo sin dudarlo, ahora interesado en lo que la cámara podría mostrarles. Tan pronto como la habitación se oscureció, la cámara se encendió, iluminando la pantalla. Mostraba el estudio de Danzi, a juzgar por lo oscuro que estaba, debía haber sido de noche afuera, como ya sabían. Vieron cómo Danz salía del pasillo y se sentaba en el escritorio. No alcanzó nada, simplemente se sentó allí como si estuviera esperando algo. Pronto resultó evidente por qué estaba esperando. Otra persona salió del pasillo a los pocos minutos de Danz. Se detuvo detrás de la silla en la que estaba sentado Danz, escondido lo suficientemente bien en las sombras como para que no pudieran verlo.
Vamos, muéstranos tu cara, murmuró Genji mientras mantenía sus ojos fijos en la pantalla. No tuvieron que esperar mucho para que sucediera algo. Con un movimiento de muñeca, quien estaba detrás de Danz sacó un kunai. Con un solo golpe, cortó la garganta de Danz, dejando que la sangre saliera de la herida. Cuando su cabeza cayó sobre el escritorio, su asesino salió de las sombras y miró directamente a la cámara. Comillas Kami, es miembro de Ambu. Comillas Hayao maldijo mientras todos miraban al asesino. Estaba vestido como un miembro de Ambu. Tenía el equipo necesario junto con el tatuaje en el hombro. Lo único que lo habría diferenciado de otros miembros de Ambu era su máscara, que parecía algo así como una comadreja. El asesino miró a la cámara durante aproximadamente un minuto. Luego dio media vuelta y caminó de regreso al pasillo. Antes de entrar, creó un clon. Mientras caminaba por el pasillo, el clon tomó un libro del escritorio y lo puso en una abertura del estante, haciendo que el pasillo desapareciera, antes de disiparse. El video continuó durante otros 2 minutos antes de terminar, mostrando solo el cadáver con la sangre saliendo del cuello. Comillas ¿por qué diablos un Ambu estaba asesinando a un asesor de locaje? Exigió Eiko mientras la pantalla se quedaba en blanco. Comillas quizás quien lo hizo estaba bajo órdenes sugirió Genji. Comillas ¿pero de quién? La Hokage no sabía nada sobre las muertes hasta que se lo informamos y ella es la única que comanda los Ambu. Ella ahogó un gemido de frustración. Va a ser difícil intentar descubrir quién es esa persona ahora. No, no lo hará, dijo el veterano que estaba mostrándole a Sokka y a los demás cómo funcionaba todo con un tono grave. Comillas ¿qué quieres decir? Kazuhiko le preguntó a Yao. Comillas pensé que la identidad de un Ambu solo era conocida por el Hokage y sus asesores. Lo son. Pero cada vez que se elige un Ambu, el Hokage envía un perfil que enumera toda la información que necesitamos saber sobre él, incluida la máscara que usa. Y cada máscara de un Ambu es única. Esa máscara perteneció a alguien que traicionó a la aldea de tal manera, el Sandaime Hokage no tuvo más remedio que revelar su identidad tanto a nosotros como a los rangos normales en caso de que alguna vez nos encontráramos con él usando esa máscara. Comillas ¿a quién pertenecía entonces esa máscara? Preguntó Sokka. Pareció respirar profundamente antes de responder esa pregunta. Pertenecía a Itachi Uchiha. Toda la sala quedó en silencio mientras esas palabras pasaban por sus cabezas y las procesaban. Era algo que querían pensar que habían oído mal, pero sabían que no era así. Kazuhiko, ¿estás diciendo que Itachi Uchiha regresó a la aldea y mató a 3 personas? Eiko preguntó a la veterana, con un repentino nerviosismo llenando su voz. Él asintió. Sí, lo soy. Oh, fóllame, dijo Genji. Era un sentimiento que todos compartían en silencio, aunque la mayoría de los miembros del equipo Paragon recordaban cómo el hombre en cuestión luchó en Kouzan. Los que no lo hicieron habían sido informados. Tenemos que informar a Lady Tsunade sobre esto. Si Itachi todavía está en la aldea, ya podríamos estar en peligro. Tanto Eiko como Hayao estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Cuando los 3 parecían estar a punto de moverse, Naruto miraba la pantalla con el ceño fruncido. Algo anda mal aquí, dijo, principalmente para sí mismo. Pero todavía hablaba lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. Comillas ¿qué quieres decir con eso? Naruto le preguntó a Azula. Ha pasado mucho tiempo desde la masacre del clan Uchiha y hasta ahora, la única vez que Itachi había regresado a la aldea fue cuando pensó que yo todavía estaba allí. Podría haber matado a Danzi y a los demás si hubiera podido. Entonces, ¿por qué? Espero 3 años más antes de hacerlo finalmente preguntó, sin esperar realmente una buena respuesta. Bueno, ¿por qué crees que lo hizo? Le preguntó a Yao, ignorando la mirada penetrante de Eiko que de alguna manera le decía que se callara. No creo que Itachi haría algo como esto, dijo el rubio con convicción. Realmente no significa nada para él. Así que, a menos que estos asesinatos sean de alguna manera una distracción, yo no. Se detuvo cuando se dio cuenta de lo que eso significaba, con los ojos muy abiertos ante la idea. Comillas ¿no sabes qué? Le preguntó Sokka. Todos se habían inclinado inconscientemente hacia él cuando dejó de hablar. Eiko, dijiste que Danz tenía cámaras instaladas por toda la aldea. ¿Eso incluye el distrito de Uchiha, el hospital y el edificio Konoha Eleven? Sí, lo es. Como dije, el hombre estaba paranoico, respondió encogiéndose de hombros. Y tenemos todas las imágenes más recientes de estas cámaras, ¿verdad? Ella asintió. Se volvió para mirar a Hayao. Comillas tenemos las imágenes del distrito Uchiha. Sí, pero solo muestra la entrada principal, respondió Hayao. Comillas ¿a dónde vas con esto? Comillas ¿podrías encontrarlo y reproducirlo? Por favor el policía hizo lo que le pidió,
Encontró las imágenes correctas y las puso en la cámara. Una vez más, proyectó un rayo de luz sobre la pantalla. Mostraba la entrada del distrito Uchiha. Nada cambió durante los primeros minutos, pero luego el mismo Anbu que había matado a Danzo entró por la entrada, apenas 10 minutos después de la hora de la muerte de Danzo. Oye, siguieron mirando con gran expectación y cuando vieron al Anbu nuevamente, Naruto soltó el suyo. Comillas, hijo de puta, juró la rubia. Comillas, lo sabía. Nadie dijo nada más, pero todos sabían a qué se refería. El Anbu había salido por la entrada y se había acercado a la cámara, dejando que ésta lo mirara bien. Luego se giró, permitiendo que la cámara viera lo que llevaba colgado del hombro mientras se alejaba. Era su hermano pequeño, Sasuke. Fin. Nota del autor: gracias por todas las reseñas que me has enviado. Algunos de ustedes me han estado preguntando si realmente secuestraron a B. Con suerte, esa pequeña visita de Shifu lo aclaró. Y si no es así, permítanme expresarlo con las inmortales palabras del Dr. Leonard McCoy: está muerto, Jim. Observar las nubes es bastante divertido y relajante. Creo que las mejores nubes son las que salen después de una tormenta. Pero lo que también es divertido es observar las propias nubes de tormenta. Verlos surgir sobre nuestras cabezas, grandes y grises, separados y, sin embargo, de alguna manera, casi como si fueran todos una nube gigante. Si dudas de mí, pruébalo tú mismo y deja volar tu imaginación. Probablemente te quitará una buena parte de la tarde, pero valdrá la pena. En cuanto a los 3 que fueron asesinados, sí, en realidad fueron asesinados. El cómo y el por qué se revelarán en capítulos posteriores. Y si estabas esperando una pelea entre Team Paragon vs Danzo o algo parecido, lástima, no está sucediendo. En cuanto a ese pasillo en la casa de Danzo, debo suponer que el tipo se parece un poco a Batman. Necesita una manera rápida de llegar a su baticueva, o en este caso, donde opera Root. Además, si el tipo realmente cree que está tratando de proteger la aldea, sería lo suficientemente paranoico como para colocar cámaras por todo el lugar para vigilar a la gente y no contárselo a nadie. En cuanto a que Itachi se llevara a Sasuke, si quieres saber qué le sucede, tendrás que seguir leyendo. Los veré a todos en el próximo capítulo.